Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video explicaremos el tema de los alquenos complejos, específicamente cuando se utiliza la fórmula zigzag o también conocida como línea angular. Comenzamos. Para ello vamos a comenzar explicando lo que son las normas de graficación de estos alquenos en zigzag. Y por eso tenemos que explicar cómo funciona la fórmula de tipo zigzag, comprendiendo que cada extremo y cada vértice, o sea, las esquinas representan a un átomo de carbono y las líneas representan los enlaces que hay entre los carbonos. En esta graficación de zigzag o línea angular, los hidrógenos están implícitos, no se dibujan. Ahora, en el caso de los alquenos, cuando la cadena tiene un solo doble enlace, el esqueleto de la molécula mantiene su patrón continuo en zigzag como se está viendo en la pantalla, y el lugar donde va el alqueno, o sea, el doble enlace, se agrega una segunda línea más corta que esté paralela a la línea original como se está viendo en la pantalla. Ahora, en el caso de que las cadenas presenten más de un doble enlace, encontramos esta variedad que son los alquenos conjugados y aislados, en los cuales el gráfico sigue siendo en zigzag y donde esté el doble enlace, o sea el alqueno, se le coloca las líneas paralelas como se está viendo en la pantalla. Se destaca que los alquenos conjugados son aquellos cuando los dobles enlaces se encuentran separados por un enlace simple entre los carbonos, y en el caso de los alquenos aislados son aquellos que tienen dos o más dobles enlaces separados entre sí por dos o más enlaces simples. Pero ¿qué pasa en el alqueno acumulado? Como vemos en esta parte, en la zona de dobles enlaces, estos alquenos acumulados, como se explica en la imagen, ocurre cuando los dobles enlaces se encuentran uno a continuación del otro en la cadena carbonada, o sea que no hay enlaces simples entre ellos. Y aquí ocurre que el zigzag se rompe. Esto por una razón geométrica, dado que el carbono central en esta acumulación tiene una hibridación SP, por lo tanto el ángulo es de 180 grados, lo que obliga a que se grafique de esta manera. De ahí que se dibujan dos líneas paralelas horizontales continuas y se coloca un punto en el centro exacto para representar el carbono intermedio, o se deja una separación para comprender que ahí está ese carbono, quedando claro que al salir del último carbono de ese sistema acumulado, el siguiente enlace simple debe colocarse en zigzag de nuevo y recuperar el ángulo normal, y se reanuda el patrón línea angular. Quedando claro esto, pasemos a los ejercicios. Teniendo ya este primer ejercicio, lo primero que se hace para darle nombre a estos alquenos complejos es identificar la cadena principal, y como se ve en la imagen, lo primero que tiene que hacer es que se prioriza la cadena que contenga el mayor número de enlaces dobles. Ojo, sin importar la cantidad de carbono, solo aquella que tiene la mayor cantidad de enlaces dobles. Entonces revisamos la cadena. Y como vemos, aquí tenemos un enlace doble, aquí tenemos otro enlace doble. Estos son los enlaces dobles de la cadena. Y como vemos visualmente, se dan tres opciones. Tenemos aquí hay un doble enlace, aquí hay otro doble enlace y aquí hay otro. Por lo tanto, esta línea continua tendría tres dobles enlaces. Si vemos hacia aquí hacia abajo, solo existirían dos dobles enlaces, y hacia aquí hacia arriba también existirían solo dos dobles enlaces de donde se tome. Pero existe otra que tiene tres dobles enlaces. Tenemos entonces, vamos a mirar con azul esta, tenemos esta cadena que va desde aquí hasta aquí con tres dobles enlaces, 1, 2 y 3, y tenemos esta otra que va desde aquí hasta aquí, también tiene tres dobles enlaces, 1, 2 y 3. Por lo tanto hay un empate en la cantidad de dobles enlaces. Tenemos dos cadenas con la misma cantidad de dobles enlaces. Entonces pasamos al siguiente término, como dicen las imágenes. Si hay un empate en el número de dobles enlaces, se elige la cadena más larga, o sea, la que tiene mayor cantidad de carbonos. Y revisamos. Esta cadena tendría un carbono, dos carbonos, tres carbonos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí habrían 13 carbonos. Y la otra tendría un carbono aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, como vemos, esta cadena tendría 12 carbonos, mientras que esta tendría 13.
Entonces, cumpliendo con la norma, nos quedamos con la que tiene la mayor cantidad de carbonos en este caso y la resaltamos. Ya teniendo la cadena principal, pasamos al siguiente punto, que sería enumerar la cadena. Y para enumerar la cadena tenemos que entender que se enumera cada carbono, ya sea en esta dirección o en todo caso en esta dirección. Vamos a enumerarla de las dos maneras como quedaría y después decidimos con cuál numeración nos quedamos. Si vamos en esta dirección, la numeración sería la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y si vamos en la otra dirección, sería de esta manera. Comenzamos de este lado: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 y 13. Teniendo las dos opciones, tenemos que comprender, como dice en la imagen, que la dirección que gana es la que se le asignen los localizadores más bajos a los dobles enlaces, con la serie de números más pequeños o con lo que se conoce el punto de diferencia. Y para ello vamos a identificar dónde se encuentran los dobles enlaces en cada dirección, o sea, en qué localizador, en qué posición. Aquí vemos, si vamos a ir en esta dirección, vemos que ya en el primer enlace encontramos el doble. Fíjense lo que está aquí, primer carbono, y ahí tenemos el doble. Entonces colocamos número 1. En el carbono 1 encontramos el doble enlace. Ya en el 2 no hay, en el 3 tampoco. Venimos a encontrar otro doble enlace acá en el carbono 7, que sería este. Colocamos el número 7. En el 8 tampoco hay y venimos a encontrar otro en el número 11, en el carbono número 11, en el localizador número 11, encontramos otro doble enlace. Y ya en el 12 y en el 13 no hay. Hacemos lo mismo con la otra dirección y vemos que en el carbono 1 no hay un doble enlace, pero lo encontramos en el número 2. Colocamos acá el número 2. En el 3 no está el doble enlace, en el 4 tampoco, en el 5 tampoco, encontramos el otro en el 6. En el 7 no, en el 8 no y en el 12 sí lo encontramos. Pero la norma me dice que yo después voy revisando uno a uno estas posiciones y donde encuentro la diferencia me quedo con la que tenga el menor número. Y aquí nos damos cuenta que de una vez en la primera posición de los dobles enlaces, si es en esta dirección se encuentra en el carbono 1 y si es en esta dirección se encuentra en el carbono 2. Como aquí ya está la diferencia, de una me quedo con este porque es el número menor. Por lo tanto, esta va a ser la dirección que voy a tomar. Borro la otra para quedarme solo con la dirección que le toca a esta cadena. Ya al conseguir la numeración o la dirección de la numeración correcta para esta cadena, pasamos a lo siguiente, que sería identificar los radicales. En cadenas de alquenos nos vamos a encontrar ya sea con radicales que son de alcanos, que como se está viendo en la imagen, tienen los prefijos según la cantidad de carbonos que tengan y la terminación -il. Y también nos vamos a encontrar con radicales de alquenos que también siguen los prefijos de la cantidad de carbonos que tengan, pero el sufijo -enil. Entonces comenzamos. Vemos que en el primer carbono no hay ningún radical. En el segundo carbono tampoco. Y venimos a encontrar un radical acá en el carbono número 4, que es este que sobresale allí. Miramos la cantidad de carbonos que tiene el radical, entendiendo que este que está aquí es el carbono de la cadena principal, no lo tomo en cuenta, por lo tanto aquí hay un carbono y aquí hay otro. O sea que viendo la tabla sería de prefijo et, pero como veo que presenta doble enlace, en consecuencia tiene sufijo -enil, por lo tanto se llamaría etenil. En el carbono 5 de la cadena principal también encontramos otro idéntico al del carbono 4, también se llama etenil. Hay que acotar que en algunos libros usan para este un nombre común que es conocido como vinil. Pueden usar cualquiera de los dos para darle nombre.
En este caso nosotros vamos a guiarnos por el etenil. En el carbono 6 no hay radical, en el 7 tampoco, en el 8 tampoco. Venimos a encontrar uno en el número 9, que vemos que tiene un solo carbono, no tiene doble enlace, por lo tanto es un radical de alcano que tendría el sufijo il. Y como tiene un solo carbono, el prefijo es met. Este sería un metil. En el carbono 10 encontramos este radical que tiene 3 carbonos, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y como vemos, el prefijo es prot, pero hay algunos casos que según la disposición de esos carbonos puede variar el nombre. Y comparando con la imagen que está saliendo en pantalla de 3 carbonos, en este caso se llamará isopropil. Y en el carbono 11 encontramos otro de un carbono con enlace simple de alcano, por lo tanto es un metil. Teniendo en cuenta esto, ya identificando todos los radicales o sustituyentes de la cadena principal, procedemos a darle nombre a la cadena. Y para ello seguimos las siguientes normas, que hay que atender el orden alfabético de los radicales. Primero se colocan los radicales en orden alfabético y de último la cadena principal. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si nos vamos a ver por orden alfabético, tenemos este por la E, este por la I, este por la E y estos por la M. Entonces estaría el etenil. Lo primero que hacemos es colocar la ubicación de ellos. Vemos que este etenil está en el carbono número 4, entonces colocamos 4. Como estamos viendo en la imagen, ya para darle el nombre, yo para separar un número de otro número lo separo con coma. Como tenemos dos etenil, los tenemos que colocar juntos y el otro está en el número 5, entonces coloco 4,5 y en este caso uso prefijos de repetición. Los prefijos de repetición, que son aquellos cuando se repite el mismo radical, como este está dos veces, el prefijo es di y colocamos el nombre del radical, dietenil. Terminamos en letra y viene número, colocamos guión. Seguimos para el siguiente radical, que sería el isopropil, que estaría en el carbono número 10. Colocamos 10, isopropil, no lleva prefijo de repetición porque es el único que hay. Pasamos al siguiente radicales, son iguales, están repetidos, les coloco la ubicación, 9,11. Como son dos, el prefijo es di y el radical es metil. Seguimos con el nombre aquí abajo. Como el nombre no ha terminado y me toca pasar a la siguiente línea, vuelvo a colocar un guión aquí y continúo. Ya terminé con los radicales. Ahora voy a colocar el prefijo de la cadena principal. Y como se ve, la cadena principal tiene 13 carbonos. Y el prefijo de 13 carbonos sería tridet, porque son 13 carbonos. Después de colocar el prefijo, si hay un solo doble enlace, de una vez coloco el sufijo de los dobles enlaces, que sería eno, pero como vemos hay varios, entonces voy a colocar la ubicación de ellos y vemos que el primero de ellos está en el carbono 1, entonces coloco la ubicación 1, el otro está en el carbono 7, coloco 7 y el otro está en el carbono 11 y entonces colocamos el prefijo de repetición de esos enlaces. Como son 3 veces las que se repite, colocamos el prefijo tri y el sufijo de la cadena principal sería eno. Por lo tanto, esta cadena tiene por nombre 4,5 dietenil, 10 isopropil, 9,11 dimetil, tridet, 1,7,11 trieno. Y ya tendríamos el nombre de este alqueno complejo. Comenzamos con este segundo ejercicio y como hicimos en el anterior, lo primero es determinar su cadena principal y como dicen las normas en la imagen, para determinar la cadena principal en primer lugar tengo que ver cuál es aquella cadena que tiene la mayor cantidad de dobles enlaces. Revisamos a ver, si vemos hacia acá hacia arriba tenemos 3 dobles enlaces, si vemos para acá, desde acá hasta abajo tenemos 3 dobles enlaces, aquí serían 2. Si vamos en esta dirección, de aquí hasta aquí, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4. Hacia aquí abajo también serían
4 dobles enlaces, pero visualmente nos damos cuenta que esta es mucho más larga, o sea, tiene más carbonos que esta, que sería la segunda opción en caso de empate en número de dobles enlaces, que es lo que está ocurriendo acá. Entonces, como esta tiene mayor cantidad de dobles enlaces que hacia aquí hacia abajo, pues ya tenemos la cadena principal. La seleccionamos. Teniendo ya seleccionada la cadena principal, seguimos al siguiente paso, que sería enumerarla. Como nos estamos dando cuenta en las normas, para enumerarla, lo primero que tenemos que hacer es enumerar en las dos direcciones de la cadena. Y comenzamos hacia esta dirección. Y tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 carbonos. Lo mismo vamos a hacer ahora en la dirección contraria. Pero comenzamos desde acá. 1, 2, 3. Recordamos que estas son las posiciones de los carbonos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 carbonos. Ya teniendo enumeradas las cadenas en los dos sentidos, vamos a determinar con cuál nos quedamos. La norma me dice que comparo las posiciones donde están los dobles enlaces y en el punto de diferencia entre las dos direcciones me quedo con el número menor. Vamos a ver dónde se encuentran los dobles enlaces en esta dirección y vemos que en el carbono 1 ya tenemos un doble enlace. Lo colocamos acá. En el carbono 2 no hay, en el carbono 3 sí hay un doble enlace. En el número 4 no hay, aquí tampoco. Venimos a encontrar otro doble enlace en el carbono número 9. Y el siguiente está en el carbono número 13. Ya vemos que ni en el 14 ni en el 15 tenemos dobles enlaces. Vamos en la dirección contraria. En el carbono 1 no hay, ya el primero lo encontramos en el carbono 2. Fíjense que aquí ya encontramos el punto de diferencia. No sería necesario continuar, pero vamos a hacerlo. En el carbono 3 no hay, el próximo doble enlace lo encontramos en el carbono 6. El próximo sería en el carbono 12. Y el último en esta dirección en el carbono 14. Pero como la norma me dice, en el primer punto de diferencia, donde están esa ubicación de carbonos entre una dirección y otra, me quedo con el número menor. Y ya aquí en el primer localizador de los enlaces en las dos direcciones ya es diferente. Y el menor es este. Por lo tanto, la dirección con la cual me quedo es con esta. Por lo tanto, borro la otra. Ya teniendo la cadena principal seleccionada y enumerada, voy a identificar los radicales. Vemos que desde el carbono 1 hasta el 5 no hay radicales. El primero lo encontramos en el carbono 6 y es un radical que tiene doble enlace. Como estamos viendo en la tabla, sería con prefijo prop. Pero como el doble enlace no está en el carbono 1, que este sería el carbono 1, siempre en radicales complejos que se tenga que enumerar, el carbono 1 va a ser el primero que se conecta a la cadena principal, que sería este. Este sería el carbono 2 y aquí tendríamos el carbono 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que darle, como el doble enlace no está en el carbono 1, tenemos en el nombre que darle ubicación. Hay diversas maneras, pero en este caso lo vamos a colocar así. 2, porque en ese carbono 2 encontramos el doble enlace. Como el prefijo es prop, le colocamos prop. Y como es un radical de alqueno, la finalización es enil. Colocamos el sufijo y ya tendríamos el nombre de este radical. Para el orden alfabético va a ser por la P. Vemos otro radical en el carbono número 7 y es un alqueno de 2 carbonos. Pero como aquí el doble enlace sí está en el carbono número 1, no es necesario colocarlo entre paréntesis ni darle ubicación a ese alqueno. Por lo tanto, el nombre simplemente es ed de 2 carbonos y la finalización enil porque es de alqueno. En el carbono 8 no hay, encontramos otro en el carbono 11. Pero fíjense que acá este radical de una comienza con el doble enlace. Estos se llaman radicales divalentes. Es que algunos compuestos presentan cadenas laterales unidas a la cadena principal, como se está viendo en este caso, con el doble enlace. Y en este caso se sigue el prefijo del número de carbonos, pero
con el sufijo ilideno. Por lo tanto, en este caso, como vemos que tiene un solo carbono, que sería este acá, porque ya este es de la principal, el prefijo met de un solo carbono y el sufijo ilideno. Por lo tanto, su nombre es metilideno. Seguimos con el radical que está en el carbono 12 y contamos que tiene un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. Vemos que todos son enlaces simples, por lo tanto es de alcano, va a terminar en il, el sufijo será il. Y el prefijo es but, pero en el caso de estos radicales que tienen cuatro carbonos, el nombre también depende de la distribución que tengan esos carbonos. Y como estamos viendo en la pantalla, este es un terbutil. Vamos al nombre, terbutil. Y vamos con el radical que está en el número 13, que tiene dos carbonos con enlace simple, prefijo et y sufijo il. Ya teniendo los radicales, vamos a darle nombre a todo el compuesto. Y para ello, ya sabemos que lo primero es colocar los radicales en orden alfabético para posteriormente colocar el nombre de la cadena principal. Vemos en la norma, en esta información que me habla sobre el orden alfabético, nos dice que hay prefijos que no se toman en cuenta para este orden alfabético y uno de esos es el ter. Por lo tanto, el terbutil lo vamos a tomar en cuenta es por la B, el metilideno por la M, el etil por la E, el etenil por la E, y este que está entre paréntesis, los radicales que tengamos entre paréntesis con la primera letra que consigamos en el paréntesis, que en este caso es la P. Teniendo en cuenta eso, comenzamos a nombrarla y vemos que el orden alfabético sería empezando por la B y está en el carbono 12. Entonces colocamos 12 terbutil. Después de la B seguimos con la E, pero vemos que hay dos compuestos que empiezan por la E. Está el etenil y está el etil. No son iguales. Por lo tanto, cada uno ocupará su lugar. Pero como es la primera letra igual, pasamos a la segunda, que sería la T. También tienen la misma. Entonces pasamos a la siguiente. Este tiene la I y este tiene la E. Por lo tanto, el que viene sería etenil. Ubicación, carbono 7. Y le damos nombre. Etenil. Seguimos, por tanto, en el carbono número 13, que está el etil. Por orden alfabético nos seguiría el metilideno. Entonces seguimos aquí abajo la cadena. 11 metilideno. Para cerrar con el 2-propenil que se encuentra ubicado en el carbono 6 de la principal. Ubicamos, abrimos paréntesis, tal cual como lo hicimos, 2-propenil. Teniendo ya todos los radicales, continúo con el prefijo del número de carbonos de la cadena principal y como vemos tiene 15 carbonos, por lo tanto el prefijo es pentadet. Colocamos pentadet y como no tiene un solo doble enlace sino varios, coloco la ubicación de esos dobles enlaces. Vemos que el primero está en el 1, el segundo está en el 3, el tercero está en el 9 y el último está en el 13. Entonces sería 1, 3, 9, 13 y finalizamos con el prefijo multiplicador o de repetición, dado que se repite 4 veces ese doble enlace. Y como es una repetición de 4, colocamos el prefijo que sería tetra y el sufijo de las cadenas principales de alquenos, que es eno. Y este sería el nombre de esta cadena. 12 terbutil, 7 etenil, 13 etil, 11 metilideno, 6 2-propenil, pentadet, 1, 3, 9, 13, tetraeno. Por último tenemos este ejercicio y vamos a comenzar por identificar su cadena principal. Como ya hemos visto, la cadena principal es aquella que presente la mayor cantidad de doble enlaces y en este ya el caso de alquenos acumulados. Podemos ver aquí tenemos un enlace y aquí tenemos otros. Por lo tanto, tiene esta disposición de las líneas en el ejercicio. Teniendo en cuenta eso, contamos que aquí hay un doble enlace, dos dobles enlaces, continuamos la cadena y aquí estaría el tercero. No hay dobles enlaces hacia aquí hacia arriba y no hay dobles enlaces hacia aquí hacia abajo. Por lo tanto, la cadena principal va a ser esta. La subrayamos.
Teniendo en cuenta esta, pasamos al siguiente punto en darle nombre a esta cadena, que es conseguir por dónde vamos a enumerarla. Y como ya hemos hecho en ejercicios anteriores, pues vamos a numerarlas en los dos sentidos. Primero por este sentido: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Ahora vamos a hacer lo mismo en la dirección contraria. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Teniendo ya enumerada la cadena en los dos sentidos, ahora vamos a determinar con cuál nos quedamos. Viendo la norma como sale en pantalla, vamos a buscar en la serie de números donde se encuentran esos dobles enlaces el localizador más bajo. Entonces comenzamos en esta dirección y ya vemos que en el primer carbono tenemos un doble enlace. Lo anotamos. En el segundo carbono está el segundo doble enlace. Lo colocamos acá, la posición o el localizador. Ya en el carbono 3 no hay doble enlace, en el carbono 4 tampoco hay doble enlace y encontramos otro doble enlace que está aquí en el carbono 5. Lo anotamos acá. Vamos en la dirección contraria y vemos que en el carbono 1 hay un doble enlace, lo colocamos. En el carbono 2 ya no hay, en el carbono 3 ya no hay y en el carbono 4 encontramos el siguiente doble enlace, lo colocamos. Y por último encontramos el otro doble enlace en el carbono número 5. Y como vemos en la norma, vamos por cada localizador en las dos direcciones a ver dónde encontramos el punto de diferencia. Si vamos en esta dirección, el primer doble enlace lo encontramos en el carbono número 1. Y en la otra dirección también lo encontramos en el carbono 1. Como aquí no hay diferencia, pasamos a la siguiente posición o al siguiente localizador. Y vemos que aquí ya sí son diferentes, ya que en esta dirección el doble enlace lo encontramos en la ubicación 2 y en esta dirección lo encontramos en el carbono 4. Por lo tanto, como dice la norma, nos quedamos con la dirección en el punto de diferencia que se dé con el menor número. Y de los dos, este es el menor número, por lo tanto nos vamos a quedar con esa numeración. Ya teniendo identificada la cadena y enumerada, pasamos a identificar los radicales y vemos que en el carbono 1 no hay radical, en el carbono 2 no hay radical, en el carbono 3 no hay radical y en el carbono 4 hay un radical que, como vemos, de un solo carbono y es de alcano, pues tiene enlaces simples, por lo tanto el prefijo es met y el sufijo, ya ser de alcano, es il, por lo tanto este es un metil. En el carbono 5 encontramos un radical de dos carbonos, no tiene dobles enlaces, por lo tanto es de enlace simple de alcano. El prefijo de dos carbonos sería et y el sufijo il. Y ya tendríamos todos los radicales identificados. De ahí que vamos, ya podemos darle nombre a la cadena. Como dice la norma, nos vamos por orden alfabético. Y en orden alfabético, el primero es la E y después nos vamos con la M. Entonces colocamos, como ya aprendimos, 5, etil, ahora vamos con la ubicación del siguiente radical, que sería 4, y el nombre del radical sería metil, que es este que está aquí y está en el carbono 4. Ya nombramos todos los radicales, por lo tanto ahora nos vamos con la cadena principal y vamos a colocar el prefijo del número de carbonos que tiene ella. Y como vemos que tiene 6, el prefijo sería ets. Colocamos como en este ejercicio hay varios dobles enlaces, colocamos su ubicación. El primer doble enlace está en el carbono 1, el segundo doble enlace está en el carbono 2, sería este, y el tercer doble enlace está en el carbono 5. Como son 3 las repeticiones de doble enlace, coloco el prefijo multiplicador o de repetición, que sería tri, y el sufijo de las cadenas principales de los alquenos, que es eno. Por lo tanto, esta cadena tiene por nombre 5-etil, 4-metil, ets, 1, 2, 5, trieno. Como ven, son ejercicios de un nivel entre básico medio, pero que, conociendo las normas, son muy fáciles. Cualquier duda en los comentarios y hasta un próximo video.